tratan de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a continuar esa serie que comenzamos sobre un país que decíamos bastante desconocido, porque yo creo que poco a poco se nos irá haciendo más conocido. Por lo menos esa es nuestra intención. Nuestra intención es acercar Paraguay al resto del mundo y además abrirlo al exterior, porque es un país no solamente bellísimo, sino que ofrece muchísimas cosas, como ya hemos podido ir viendo en otros programas. Pues bien, como es habitual, este programa lo hacemos junto a Carlos Busón. Carlos Busón es doctor en la UNED y además experto en fronteras. Bienvenido. Bien hallada. Bien, sí, seguimos con esta serie para conocer un poquito más un país que desde España es muy poco conocido, y creo que en este programa yo creo que vamos a encontrar sobre todo unas pequeñas pinceladas del arte paraguayo. Hablar del arte de un país en 25 minutos es muy poco tiempo, y sobre todo de un país tan rico en arte como es Paraguay. Efectivamente vamos a hablar del arte paraguayo hoy, pero también de lo que ha sido el arte paraguayo, de su evolución. Contaremos con Julio César Álvarez Sosa. Es un artista paraguayo que nació en Asunción y que, además de estudiar arte en distintos centros de estudio brasileños, pues ha ocupado cargos importantes como jefe de núcleo de artes visuales de la Fundación de Cultura del Mato Grosso, director del Centro Cultural Octavio Guizo, director del Museo de Arte Contemporáneo de Campo Grande, en fin. Ha tenido diversos cargos y con él hablaremos del arte que se hace ahora mismo en Paraguay, de lo que ha sido y también, por supuesto, de la obra de Julio César Álvarez. Pero antes me gustaría hacer una pequeña historia y un poco sentar las bases de lo que hablaremos a continuación. Bien, la verdad que hablar sobre el arte de Paraguay yo creo que es interesante, sobre todo para que desde otras latitudes conozcamos un poquito más de lo que hay allí, ¿no? Entonces, la riqueza artística de Paraguay es muy amplia, desde la música paraguaya, las obras de arte incluso indígenas, después con las misiones, con la riqueza artística de las misiones jesuíticas. Y yo creo que Paraguay es una mezcla de culturas, la cultura española, la cultura indígena, la cultura de otros países que se han mezclado, inmigrantes que han ido allí, con lo cual poco a poco Paraguay constituye por sí solo un arte muy concreto de una región de la América Latina. Hemos dicho desde luego que es algo bastante desconocido. Nos vamos a centrar en las artes plásticas, en la cerámica, la pintura, en la escultura, más que nada porque Julio César Álvarez pues es exactamente lo que hace. Pero yo recuerdo que hablábamos, Carlos, no hace mucho tiempo, pues de unos hallazgos maravillosos que están allí poco conocidos, que son los pictogramas, que es una cosa muy curiosa porque están dentro de una región en la que ahora mismo pues es una región indígena y es una región pues en las que no entra ni sale todo el mundo, ni tampoco está muy comercializado, a lo mejor mejor, y por eso se mantienen estupendamente. Sí, hay una serie de reservas indígenas y hay una muy concreta que es Cerro Guazú, que además desde España se ha investigado, es decir, los responsables del Museo de Altamira han estado investigando en aquella región haciendo un inventario bastante intenso y completo de la región, que han datado aquellos pictogramas en 5.200 años y son únicos. La verdad que yo he visto fotografías, un trabajo muy intenso que se ha realizado, la verdad que llama mucho la atención. Es una riqueza maravillosa y muy desconocida. Podemos empezar precisamente por estos pictogramas, que también preguntaremos luego al señor Álvarez, pero estos pictogramas ya sientan como una especie de base de lo que será luego también la pintura indígena guaraní, de la que tienen
pues una grandísima tradición, y luego de esta mezcla de la pintura guaraní precisamente con la colonización y con los jesuitas, porque las misiones han tenido una importancia y un peso grande en Paraguay. Sí, desde luego el paraguayo aprecia mucho el tema del arte, la música, las ropas tradicionales paraguayas lo demuestran. La cerámica es muy importante allí, una cerámica muy bonita, muy representativa. Y luego esa mezcla de culturas, sobre todo el tema de la influencia religiosa de las misiones, pues se nota en el propio arte. Lo cierto es que si hablamos de arte moderno dando un salto importante, vemos que en países como Argentina o como Brasil, pues el arte moderno empezó a comienzos del siglo XX. Sin embargo, en Paraguay aquello fue muy posterior. Podemos empezar a hablar de 1950. Sí, el arte paraguayo empezó bastante tarde. Tenía unas formas que al principio del siglo que tenían que ver con la representación agraria, con la representación indígena, y posteriormente, a partir de los 50, sobre todo por influencia externa, pues ya se introdujeron en el arte moderno las tendencias tradicionales en el resto del mundo. Hay, por supuesto, muchos artistas paraguayos no muy conocidos, pero también hay artistas españoles que curiosamente, pues se fueron por una u otra razones. En el caso del que vamos a hablar, se fue por amor, conoció a un paraguayo y se fue a Paraguay y allí hizo su vida, aunque nunca dejó, por supuesto, de ser española y un poco de querer mezclar. Me refiero a Josefina Pla, que es verdaderamente una artista completa. Sí, Josefina Pla es una artista española, nació en 1903 en la isla de Lobos, en Canarias. Se fue a Paraguay con 23 años, se casó con un paraguayo que vino aquí a España a hacer un curso de cerámica. Se casó con él y fue a Paraguay y ya desempeñó toda su vida allí. En Paraguay es conocida como ceramista, pero poetisa, dramaturga, narradora, crítica de arte, pintora y periodista. Es decir, fue una artista muy completa e ha influenciado bastante el arte paraguayo. Y es curioso que desde España no la conozcamos. Pues sí, desde luego es bastante curioso. Yo supongo que porque allí hizo su vida y un poco llevó pues su carácter español allí, pero no se movió tampoco demasiado, sino que un poco mezcló también, como es el propio Paraguay, esas mezclas. Sí, yo creo que Josefina cuando llegó a Paraguay pues descubrió un país maravilloso, ¿no? Un país que por los colores, por la exuberancia de la vegetación, por los olores, por, digamos, el clima, todo le influyó. Y además se impregnó de todo ese entorno, de la cultura, de las tradiciones indígenas, del arte indígena, y poco a poco se fue asimilando esa cultura, haciendo la suya. Es interesante ver que era muy moderna para su tiempo. Ella defendía la igualdad entre hombres y mujeres en unos años que no era así, el tema de los derechos humanos, y es un referente para la cultura paraguaya. Es curioso que justamente una española desconocida en España, sin embargo, se haya convertido en un referente en la cultura paraguaya y además, como hemos visto, en muchos ámbitos, porque lo mismo escribía, que pintaba, que escribía artículos, que defendía los derechos humanos. En todo caso, conocer el arte de Paraguay, lo que se está haciendo también ahora mismo, lo vamos a hacer a continuación de la mano de Julio César Álvarez Sosa, como hemos dicho antes. Pero si alguien quiere acercarse a este panorama de las artes de una manera un poquito más profunda, también le podemos recomendar algún tipo de trabajo. Sí, la Secretaría Nacional de Cultura del Gobierno paraguayo ha desarrollado una obra que se llama El Panorama de las Artes en Paraguay. Está realizado en noviembre de 2012. Es un trabajo bastante completo que abarca todos los ámbitos, desde la cerámica hasta la música. Y yo creo que a alguien que esté interesado en conocer lo que se ha hecho en Paraguay y lo que se está haciendo actualmente, yo creo que es un buen documento para que puedan consultarlo. Panorama de las artes en Paraguay. Pues bien, vamos a levantar el teléfono para ponernos en contacto con Julio César Álvarez y que sea él el que desde allí, desde Paraguay, nos explique su visión sobre el arte paraguayo, sobre su propio arte. Pues hasta pronto, Carlos. Muchas gracias. Julio César Álvarez Sosa
es un artista. Él estudió arte en el Centro de Estudios Brasileiros de Asunción con el célebre grabador brasileiro Livio Abramo y también con Olga Blinder. Desde esta fecha hasta hoy, desde el año 1972 aproximadamente, se dedica al arte. Vive en Pedro Juan Caballero, en Paraguay, en esta frontera con el Brasil que mencionábamos, y es profesor de universidad. Lo primero es agradecerle que comparta estos minutos en Radio Exterior de España y con la UNED para que sea muchísimo más visible su arte, el que él produce, porque él es un gran artista, pero también el de su país. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría comenzar hablando pues del pasado, de los orígenes del arte paraguayo. Sabemos además que en Paraguay también hay arte prehistórico, hay pictogramas y es interesante pues conocer un poco hasta qué punto eso es conocido en el resto del mundo. Señor Álvarez. Es muy importante porque sobre todo aquí estamos sobre una cordillera que se llama la cordillera de Amambay, donde existen varias zonas donde figuran los pictogramas y las características muy particulares que hasta hoy quedan. Es importante destacar que en esta visión de nuestros orígenes de los guaraníes, sobre todo quedan estos rastros muy importantes y estos lugares quedan muy cerca aquí de la capital del departamento, Pedro Juan Caballero. Es importante destacar que esta mezcla del arte actual tiene mucha fuerza, primero porque quedan estos rasgos muy fuertes, sobre todo en la cerámica y sobre todo también en la tejeduría, donde estos trazos permanecen muy fuertes. Nos está hablando pues de estos pictogramas y también del arte guaraní que está pues en sus ancestros. Pero ¿de qué manera el arte indígena influye en el arte de Paraguay? De cierta manera sí influye, ¿verdad? Porque esta mezcla todavía permanece tanto en sus colores como también en su propia forma. En todo lo que yo conozco así en líneas generales del arte paraguayo en sí todavía se puede ver esta cosa de la tierra, de lo telúrico y sobre todo también de su mensaje que de alguna manera pueda destacar este arte. Sobre todo en la cerámica, en la parte del arte popular en sí, ella todavía permanece tan pura como fue desde el principio, porque la cerámica todavía se la hace de la forma más tradicional posible y sin mucha interferencia. Aquí está presente la tradición, por supuesto, una forma de hacer unos colores especiales que a mí me gustaría que nos explicara, porque se utilizan unos colores vivos que llaman poderosamente la atención y es curioso porque, claro, la mezcla del arte indígena con el arte popular, este arte popular ya es una mezcla también de, supongo, el arte indígena con la colonización y con otras influencias. Exactamente, porque usted sabe de la religiosidad de los españoles y toda esta cuestión de la Iglesia Católica en el cual hay mucho color y hay esta cuestión casi mágica, ¿verdad? Y también de la parte indígena donde todavía están muy fuertes estos elementos que muchas veces pasan muy desapercibidos porque no tenemos, así sobre todo aquí en el interior del país, no tenemos muchos estudios ni científicos ni tampoco así de gente que se dedique a procurar investigar más. Entonces, estos colores, esta cuestión mágica, esta cuestión casi de la tierra, de los ancestros, sobre todo en mi obra, aunque no parezca así de forma primera, viene a destacarse y que últimamente algunos estudiosos de mi trabajo, específicamente en Brasil, rescatan esta cualidad, sobre todo también no solo del Paraguay, sino del arte latinoamericano. Hablaremos desde luego de su obra porque me interesa mucho además que se conozca a través de estos micrófonos y de este programa, pero también y previamente me gustaría que me hablara un poco de los artistas paraguayos que, como digo, son bastantes desconocidos y hacer un poco de historia. No quiero remontarme demasiado atrás, pero sí nos ha hablado ya del carácter religioso también que está ahí metido. Bueno, pues un poco desde las misiones hasta ahora mismo, cuando ya se mezclan culturas,
¿Cómo se ha ido desarrollando el arte paraguayo? Sí, de alguna manera se ha desarrollado bastante, pero solamente en la capital. Hay lugares en este país, ¿verdad?, donde existen artistas, pero no tienen la oportunidad, ni tampoco el gobierno, ni las instituciones encargadas de revisar un poco esto o de preocuparse lo hacen. Entonces ella queda un poco diluida, y es que de alguna manera yo lo vengo trabajando y estudiando y lo coloco dentro de un arte marginal, es decir, lo que se realiza fuera de la capital, es decir, en el interior del país. Y esto es lo que de alguna manera últimamente viene tomando así un poco fuerza, pero por la capacidad o por el interés de los propios artistas, no de la parte del gobierno ni de la parte de las instituciones que deberían ser encargadas de realizar este trabajo. Veo, por tanto, que hay una serie de problemas también para que se reconozca, y no solamente se reconozca, sino que se conozca el arte, sobre todo el arte que ustedes están haciendo pues en regiones que no son la capital, Asunción, porque supongo que en Asunción pues todo será más visible, aunque tampoco sé hasta qué punto se exporta al exterior, a otros países de Latinoamérica o a Europa o a otros países en general. En todo caso, sí veo que hay un problema entre la periferia y distinto es lo que se realiza pues en la capital, como le digo, porque será más fácil también de comercializar. Sí, es probable que sí, ¿verdad? Pero pienso que de alguna manera lo que a mí me interesa es que esta periferia se vuelva un poco más visible, ¿verdad? Y que de alguna manera ahora, porque a través de que yo vivo en una frontera, esto a veces se vuelve más rápido para salir un poco al exterior y sobre todo a un país consumidor muy poderoso que es el Brasil. Toda mi clientela, por decirlo así, o todo mi trabajo está realizado más hacia el Brasil, y de ahí pasó a la Argentina y fue pasando por otros países. Y que creo que por ahí es que de alguna manera también todo el arte paraguayo va a tener que ser visible. Cuando hablamos del arte paraguayo, usted me ha nombrado la cerámica como algo muy tradicional, pero supongo que también la pintura, la escultura, pues estarán presentes. ¿O es que también los artistas paraguayos hacen distintas cosas a la vez? Sí, es probable que usted tenga toda la razón. Tenemos que hacer muchas cosas a la vez porque no podemos sobrevivir solamente de nuestro arte, ¿verdad? Y sobre todo lo que más se destaca en Paraguay, desde mi manera de ver, es en primer lugar la pintura en sí, luego la escultura en un nivel un poquito más bajo, y las otras artes como los grabados, que de alguna manera hubo aquí uno que fue mi maestro, el profesor Livio Abramo, que también de alguna manera hizo conocer un poco el arte paraguayo a través de sus xilogravuras, como él lo llama, porque hizo toda una serie sobre las misiones del Paraguay, y que esto lo hizo hacer un poco más reconocido dentro del arte, digamos así, un poco más universal. Del mismo modo, lo que a mí a veces me duele un poco es que nuestra cerámica, digamos, popular, tiene unas características propias que son maravillosas y que lastimosamente es muy poco divulgada a nivel también internacional, que de alguna manera demostraría muy fehacientemente cómo se conservó este arte guaraní, este arte indígena, de una forma todavía pura. Yo creo que me ha nombrado algunas de estas características, como por ejemplo puede ser el color, pero podríamos profundizar un poco más y que me comente pues cuáles son los temas y en qué se diferencia pues del arte popular a lo mejor de otros países de la zona. Primero por el color ocre natural, que a través de la temperatura o del humo se consiguen colores puros muy particulares que quedan casi metalizados, que lo diferencia de alguna manera de alguna otra cosa de América del Sur o de toda América, ¿verdad? Que Paraguay todavía la conserva en su estado muy puro. No existen colores predominantes, sino solamente estos colores terrosos y ocres. ¿Y en cuanto a los temas? Los temas son todo antropomorfos o zoomorfos y todas formas muy puras. Muy puras. Lo digo así en el sentido que no tienen mucho detalle en sí, pero estas formas puras hacen que tengan una característica muy propia.
Igual que conocemos pues la pintura de otros países y conocemos nombres, algunos pues importantísimos, como puede ser Botero, por ejemplo, dentro de Paraguay tienen ustedes pues artistas de este nivel o de este prestigio internacional. Esto no significa que se sea mejor ni peor, ni muchísimo menos, simplemente el conocimiento desde el exterior. No creo que haya así gente que sea extremadamente conocida. Algunos nombres se resaltan porque participan en algún evento internacional, pero la pintura o la escultura en sí no tiene una repercusión así todavía internacional. Me gustaría que nos hablara un poco de su propia obra. Pues estos últimos minutos que nos dijera dentro del panorama de su obra, que ya nos ha dicho que es diversa y de que toca un poco todos los palos también, pues toca cerámica, pero también pinta. ¿A qué se dedica más? ¿De qué manera? ¿Y qué es lo que quiere transmitir? Bueno, yo lo que quiero transmitir un poco esta idea mágica de lo que es mi país, de la forma de ser de mi país. Es un poco al mismo tiempo satírica, en el sentido de que intento de alguna manera, dentro de esta fantasía, de esta imagen que me viene muy fuerte, porque yo creo que tengo así una tendencia muy fuerte y que me queda todavía de esta supuesta religiosidad del trabajo. Es decir, que yo quiero satirizar un poco mi forma de pintar, inclusive de ser un poco atrevido en los colores. Cuando dice que quiere satirizar, significa que a veces, de alguna manera, pues tiene este sentido del humor, de alguna manera que se ríe de uno mismo. Es más o menos esto. Es un poco limpiar el alma de todas las cosas que ocurren dentro de todo el universo, ¿verdad? Entonces, estas figuras se vuelven un poco teatrales, un poco satíricas, un poco burlescas, un poco figuras como de circo, pero que no lo son. De repente se vuelven muy angelicales, de repente se vuelven muy satánicas, en el sentido no mal de la palabra, sino de esta cosa medio burlesca. No sé si puedo expresar muy bien en palabras. Pues yo creo que está muy bien expresado, pero lo definiría como un arte contemporáneo, realista. ¿En qué sentido, dentro de qué tendencia podría incluirse, si es que se quiere usted incluir en alguna tendencia? Sí, es una tendencia muy moderna, primero por los colores, por la utilización de ciertos materiales muy contemporáneos, porque en eso también soy bastante atrevido, no uso solamente pintura, sino a veces también algunos colores naturales que encuentro y que me parecen importantes, o lo agrego otros materiales como pedazos de telas, pedazos de papeles, pedazos de cartones, pedazos de madera, porque la gran mayoría de las obras no lo uso tela, sino uso la madera por su rusticidad. ¿Cómo definiría entonces, por lo que se hace ahora mismo en Paraguay, con esa tradición que ya nos ha comentado que está pues de manera ancestral y también de manera popular, y qué impulso cree que se debe dar dentro de su zona y por supuesto a todos los lugares del mundo? Bueno, yo creo que en primer lugar esto que ustedes están haciendo, de que de alguna manera ustedes nos dan visibilidad. Y me voy a contar una pequeña anécdota así rapidita. Justamente yo había colocado en el Facebook este comentario de que haría un trabajo con ustedes, ¿verdad? Y ya me responden desde España, donde hay paraguayos, de una forma así muy interesante, que encuentran fantástico que como del interior del país se puede de repente rescatar a un artista que no es conocido ni en su país tanto y menos en el exterior. Y esto ya me parece un camino. Porque además, y ya para terminar, usted me hablaba que lo que quería también era visibilizar el carácter paraguayo, del que hemos hablado en algún programa, porque es un carácter que precisamente no es demasiado hacia afuera. Sí, es posible, porque a veces también nosotros probablemente no queremos vernos a nosotros mismos a través del arte. Y es posible que también a través de este tipo de contactos la gente empiece a mirar de otra forma, de cómo la gente de afuera se puede interesar por lo que ocurre aquí adentro. Pues sí, yo creo que este programa, que además se llama Caminos de Ida y Vuelta, precisamente lo que pretende es eso, que sea un camino de ida y vuelta y que el conocimiento vaya en todas las direcciones. Muchísimas gracias, señor Álvarez. Muchas gracias a ustedes por su interés. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.